Muy buenos días, amigos y hermanos. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de martes 15 de septiembre para poder iniciar nuestro estudio de escuela sabática. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos, que a través de las ondas de la radio estamos conectados en este momento. Que el Señor les bendiga y preparémonos para estudiar la lección de hoy, martes 15 de septiembre. Así es, amigo y hermano, siéntase usted bienvenido a esta su casa, que hoy estaremos estudiando nuevamente nuestra cartilla de escuela sabática. Por supuesto, lo invitamos para que pueda acompañarnos en unas palabras de oración, para que sea el Señor quien pueda dirigirnos en el transcurso de este estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta hermosa mañana porque tú nos permites poder abrir los ojos, Señor, y poder ver tus maravillas, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos así también abrir tu palabra y poder meditar en ella a esta hora de la mañana, Señor. Bendice, Padre bendito, tu palabra, bendice a tu siervo que trae tu palabra en esta mañana, Señor, y bendice, Señor, a cada radio escucha, a cada hijo tuyo, Señor, que a través de esta radio está estudiando juntamente con nosotros, Señor, y también está recibiendo tu mensaje, Padre. Te pedimos, Padre celestial, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre, y que cada día tú nos ayudes a comprender tu palabra y a poder ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, entonces ahora sí hemos llegado al momento de poder iniciar con nuestro estudio de esta hermosa mañana, el cual está titulado Pablo y la ley. Bien, hermanos, hoy en este día vamos a estudiar un poquito del libro de Romanos, Primera de Corintios, Efesios, y que a ver qué nos dice, qué nos enseña el estudio de hoy y el espíritu de profecía. La primera pregunta que nos dice aquí y que la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, que nos dice: luego por la fe invalidamos la ley. Está haciendo una pregunta. Eso está en el versículo Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Veamos qué nos dice las notas de la hermana White. Porque la pregunta que está en la lección dice: ¿de qué ley habla Pablo aquí? Nos dice: dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Pregunta el apóstol Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y la pregunta es: ¿de qué ley habla Pablo aquí? De la ley de los 10 mandamientos. Sigue diciéndonos: la promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. Vemos acá también en la lección que nos dice, en las cartas de Pablo, la palabra ley aparece unas 130 veces y en el libro de los Hechos unas 20 veces. Pablo quería que sus oyentes y sus lectores comprendieran que ley tenía varios significados. Dependiendo de qué esté hablando, puede ser de las leyes civiles, puede ser de las leyes morales, pues las leyes ceremoniales, las leyes de la salud. Hay diferentes, pero él utiliza la palabra ley. Pero aquí nos está diciendo que si luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Entonces vemos, como dice aquí, ¿de qué ley habla Pablo aquí? Ya dijimos, del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. ¿Qué más nos sigue diciendo referente al día de hoy el espíritu de profecía? Nos sigue diciendo, no se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o un tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Quiere decir que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos que tenemos hoy, también estarán en el paraíso restaurado, en la tierra nueva. Son la base del reino de Dios que rige el universo. Pero ahora muchos cristianos creen que la ley fue clavada en la cruz. ¿Qué ley fue clavada en la cruz? Ya vimos de que Pablo utiliza la palabra ley con varios significados para varias cosas, pero las personas hoy en día utilizan la palabra ley, como dicen, fue clavada en la cruz y podemos nosotros ya no guardarla. Trampa. Esa es una trampa del enemigo. Y él utiliza a líderes, a pastores en diferentes iglesias para decir que no tenemos que guardar la ley. O sea, la ley de los 10 mandamientos. Y son millones de gentes que eso creen. Pero nosotros, como misioneros que debemos de ser, debemos demostrar el error en el cual están muchas amistades, muchos familiares, enseñarles a través de la palabra que la ley de los 10 mandamientos no lo ha quitado la fe. Por eso la pregunta que hace él, ¿luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. ¿Qué más nos sigue diciendo acá en la lección? Leyes como los 10 mandamientos están en vigencia para todos, en todos los tiempos. Pero Pablo no consideraba obligatorias para los cristianos otras clases de leyes del Antiguo Testamento y de la cultura judía, como la ley de la circuncisión. No era para
los gentiles algo que fuese necesario para recibir la salvación. La salvación es Cristo. Entonces vemos aquí el uso de la palabra ley en forma amplia, ya fuera para las ceremonias religiosas, las leyes civiles, las de salud o las de purificación. Entonces esa palabra ley es amplia. Por eso nosotros tenemos que ver y leer varios versículos antes y otros después para saber de qué leyes nos está hablando el apóstol Pablo. Veamos qué nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 13, del 8 al 10. Aquí hay ejemplos. Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces vemos aquí en el libro de los Romanos de qué ley está hablando. Está hablando de la ley del decálogo, de los 10 mandamientos. Porque nos dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces vemos, el amor es la base que rige la ley de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo. Y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, la base es el amor. También nos dice en el capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice la palabra del Señor: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Imagínense lo que nos está diciendo aquí el Señor a nosotros. Entonces vemos acá que nos está diciendo: tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Entonces vemos acá a qué nos está llamando el Señor: a que los mandamientos, a que la ley de Dios sea algo que amemos. Porque el Señor nos dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos nosotros que el Señor aquí nos dice que el nombre de Dios es blasfemado por la gente
de afuera. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros, los que decimos ser cristianos, que nos llamamos adventistas del séptimo día. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado entre la gente que no le conoce? Porque el testimonio que nosotros damos no es el de un verdadero discípulo de Cristo. Porque nos decía aquí, en el capítulo 13, que nos dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Entonces ahí nos está enseñando el Señor cuál es la responsabilidad de nosotros para con Dios y para con nuestro prójimo. También leímos que nos decía en el capítulo 2, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, nosotros que decimos amar a Dios, no damos un testimonio vivo de que realmente le amamos. ¿Y cómo lo vamos a mostrar ese testimonio? Ahí están los 10 mandamientos. Porque nos dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, ¿a qué nos está llamando esta lección? Nos está llamando a que hagamos un stop. Veamos realmente cómo está mi relación personal con Cristo. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo no estoy guardando los mandamientos, soy un mentiroso y no estoy amando a Cristo. ¿Qué más nos dice? En 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Dice la circuncisión, o sea, cosas externas que nosotros tratamos de hacer para ganar el cielo, para ganar la voluntad de Dios. Muchos adventistas hacen cosas con el fin de esa manera agradar a Dios. Pero aquí nos dice la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Algo externo. Pero nos dice el Señor que la verdadera circuncisión no es la externa, sino que es la del corazón. También dice, y la incircuncisión también nada es. Tanto los judíos como los gentiles. Porque el judío se jactaba de que él era hijo de Dios, porque él
se había circuncidado, que pertenecía al pueblo de Dios. Pero aquí me está diciendo el Señor que los gentiles, los que dice la incircuncisión, o sea, los que no son circuncidados, o sea, los gentiles, también nada es. O sea, esa parte que Dios les había dado al pueblo de Israel, nada más era una muestra para que ellos se miraran internamente, se examinaran internamente si realmente habían circuncidado su corazón del pecado. Por eso nos dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y para poder guardar los mandamientos de Dios, necesito el amor en mí. Pero estoy hablando del amor de Cristo y del amor en Cristo. Cuando tengamos esa clase de amor, entonces podemos decir que somos hijos e hijas de Dios. Por eso nos está diciendo el Señor a través de esta lección que debemos entonces guardar los mandamientos. Usted dirá: sí los guardo, pero ¿los guardará usted igual que aquel joven rico, el cual dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud? Bueno, le dijo: si eso has hecho, qué bueno. Ahora entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Ese hombre rico nos representa a nosotros, que decimos ser adventistas del séptimo día, que guardamos los mandamientos, pero nosotros somos los que más pisoteamos los mandamientos que la gente de afuera, porque nosotros somos conocedores de estos principios y no los seguimos. Veamos qué más nos dice Efesios 4, 25 y 28. Libro de los Efesios, capítulo 4, 25 y 28. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 y verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y el 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice: desechemos. Aquí solamente nos está diciendo la mentira. Desechemos la mentira, hablemos la verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuán difícil, ¿verdad?, es controlar este miembro tan pequeño llamado lengua. Y muchas veces en el día decimos una mentira, pero decimos una mentira blanca. Mentira es mentira, hermanos. Así es de que nos está diciendo todos estos versículos. Por eso nos hace aquí la pregunta: ¿de qué forma estos versículos nos ayudan a entender que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no fueron anulados en la cruz? Porque aquí estamos mirando, hemos visto en el libro de Romanos, en Primera de Corintios, en el libro de los Efesios, que
el Señor nos insta a que no robemos, no mintamos, no codiciemos, no adoremos ídolos. O sea, todo eso está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Pero vemos aquí, más adelantito nos dice, en la lección, Pablo percibía que las leyes ceremoniales que indicaban cómo debían acercarse a Dios por medio del sacerdocio, el santuario y los sacrificios, dejaron de ser válidos después de la crucifixión. ¿Por qué ya el santuario terrenal ya no está en función? Porque todo eso nomás era una sombra del verdadero santuario, del verdadero servicio, del verdadero sacerdocio. ¿A dónde está el santuario? Porque recuerde que el santuario terrenal, cuando el Señor Jesucristo expiró, en ese momento también el santuario terrenal llegó a su fin, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el cordero que iba a ser sacrificado en ese momento por el sumo sacerdote se escapó, porque tembló y el sacerdote soltó el animal y ya no lo mató. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ya todos esos sacrificios que se hacían, ya Cristo lo hizo de una vez para siempre. Por eso dice, dejaron de ser válidos después de la crucifixión. Porque todos esos sacrificios prefiguraban, porque el cordero tenía que ser degollado, moría, se imponía la mano sobre él, porque él cargaba con los pecados del pecador arrepentido. Por eso dice, llegaron hasta la cruz. Pero la ley moral, ella fue dada en el Edén a los seres humanos, pero ya esa ley existía desde la eternidad y existe y existirá en la tierra nueva. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otros consejos nos da? En las notas de Elena de White estoy leyendo del discurso maestro de Jesucristo en la página 47. Dice, la promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o un tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. No fue aquí donde la ley fue dada primero, sino que fue proclamada para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y entender lo que constituye el verdadero culto de Jehová.
cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un conocimiento de la ley de Dios. Estaba impresa en sus corazones y entendían lo que exigía de ellos. También así a nosotros nos dice y nos da la promesa. La promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribirá. Vemos que las leyes ceremoniales eran buenas. Claro que sí. Dios las había dado. Habían servido, como dice aquí en la lección, habían servido en su tiempo, pero ahora ya no se necesitaban. ¿Por qué? Porque todo eso, todas ellas, llegaban a Cristo, a su sacrificio. Él murió, Él resucitó, Él es nuestro sumo sacerdote hoy en el santuario celestial. Con la ley moral de los 10 mandamientos era diferente. Pablo cita algunos de los 10 mandamientos, ya los estuvimos leyendo en Romanos 13, en Corintios, en Efesios. Entonces dice, Pablo cita algunos de los 10 mandamientos y alude a otros como demandas éticas universales para todos, judíos y gentiles. Habiendo escrito contra la práctica del pecado, Pablo no iba a rebajar la ley que define qué es pecado. Hacer eso sería tan ilógico como decirle a alguien que no viole el límite de velocidad, mientras que al mismo tiempo le decimos que los carteles de velocidad límites ya no son válidos. Entonces, hermanos, Pablo y la ley. La ley moral no se le ha quitado ni una jota ni una tilde. No han sido clavadas en la cruz. Siguen vigentes porque son eternos. Pero vemos también Pablo y la ley de ritos, de ceremonias. Eso llegó hasta el Calvario, hasta la muerte de cruz. Ahora nosotros ya no tenemos que llevar un cordero, un animal. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ver hacia la cruz, porque ahí está el verdadero cordero que dio su vida, que vino del cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta aquí en la tierra como hombre, murió, resucitó y ahora intercede. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo predico a Jesús, a Cristo crucificado, porque es allí a donde nosotros todos tenemos que ir, y de allí recibir la fortaleza para vivir el día de hoy en victoria en Cristo Jesús. Así es de que, mis queridos hermanos, veamos qué más nos dice el espíritu de profecía. Dice: la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a la condición de los seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Después de la caída, los principios de justicia quedaron inmutables. Nada fue quitado de la ley. No podía ser mejorado ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el principio, así continuará existiendo a través de los incesantes siglos de la eternidad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, dice el salmista, que para siempre los has establecido. Comentario bíblico adventista, tomo 1.
página 1117. Así es de que, hermanos, a grandes rasgos, vemos que el apóstol Pablo exalta la ley del decálogo y nos dice a nosotros, a todos los que esperamos la segunda venida de Cristo, que la ley de los 10 mandamientos están vigentes y seguirán vigentes por la eternidad. Amémoslos. Amemos a Cristo, porque dice Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. También nos dice, todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Siete que, hermanos, amemos y respetemos los mandamientos de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que pasen un bonito día. Hoy, martes 15 de septiembre. Bien, amigos y hermanos, este fue el repaso de lección para este hermosa mañana de miércoles, de martes 15 de septiembre. Fue para nosotros un verdadero gozo haber compartido con ustedes Pablo y la ley. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración. Su amigo y hermano Manolo Roca. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, de su hermano y amigo Humberto Cativo.